porque musulmanes pueden venir a Europa y colocar mezquitas, hacer todas sus prácticas religiosas, y nosotros cristianos no podemos ir a países musulmanes porque somos condenados a muerte, o pues no sé por qué puede pasar eso. Vale, primero, usted puede ir a cualquier país musulmán libremente, y yo vengo de un país musulmán donde viven personas no musulmanas, y además te pueden mencionar muchos países musulmanes donde hay minorías cristianas, por ejemplo Egipto, por ejemplo Jordania, Siria. Hasta hace poco vivían en total paz los sirios cristianos, hasta que empezó todo esto del extremismo, etc. Y también otros países como Palestina, como Líbano. En Líbano hay una comunidad cristiana muy grande, y por lo tanto se puede convivir y vivir como musulmanes cristianos, judíos también, en países no musulmanes. También nosotros aquí en Occidente tenemos el derecho de tener mezquitas en la mayoría, y cuando digo la mayoría estoy hablando de más del 90% de los países musulmanes existen iglesias. De hecho, mi ciudad, que se llama como, bueno, un barrio de Madrid se llama como mi ciudad, que es Tetuán, es una ciudad del norte de Marruecos. En el centro de la ciudad, que hay una plaza, no hay una mezquita ahí, hay una catedral, siendo la ciudad casi de total población musulmana, pero aún así esa catedral permanece ahí y es respetada por todo el mundo. Esa concepción de que los musulmanes rechazan a los cristianos y quieren matarles, etc., me temo, hermano mío, que no es muy precisa. Ya, pues sí. Hay persecución. La persecución no es oculta, pues hasta las noticias que uno llega a escuchar, pues sé que no son de todos los musulmanes, pero hay extremistas que hay persecución a los cristianos, y es persecución a la iglesia. Entonces acá yo siento que ustedes, los musulmanes en Europa, no tienen persecución, sino que se le ha como abierto las puertas, y ya como que la cultura ha aceptado su creencia, ¿cierto? Y yo sé que parte de musulmanes pues puede ser como tú, que la mayoría, respetan, sí, la mayoría eso, pues, absoluta, pues la mayoría o la minoría, no sé, tú me dices, pero sí que es cierto que hay una persecución, y sí que es cierto que hay muchas iglesias que son pues víctimas de esa intolerancia que muchas veces profesan alguna parte de pues la mayoría, como dices tú, de los musulmanes. Te digo lo que hay persecución, hay una persecución mínima que los medios de comunicación enfocan y te la presentan como la norma. Por ejemplo, si un musulmán es agredido en Occidente, que los hay, quienes son agredidos simplemente por el hecho de ser musulmanes, imagínate que hay unos medios de comunicación de la parte musulmana que solo enfocan esos hechos y te presentan como que los musulmanes en Occidente están siendo perseguidos, ¿no? Claro. Eso sería una visión sesgada de la realidad. Pues lo mismo está ocurriendo a la inversa. En el mundo musulmán, cuando ocurre alguna persecución en algunos puntos del mundo musulmán que son la excepción y no la norma, entonces los medios de comunicación que los hay, que quieren hacer llegar ese mensaje de que los musulmanes son extremistas, etc., enfocan sobre todo esos hechos excepcionales y no que son la regla y la norma generalizada. Pero te aseguro que en el mundo musulmán la mayoría de los cristianos no están siendo perseguidos, ni mucho menos. En la mayoría, afortunadamente.